es Nayeli Gómez Escamilla y como parte de la materia de biogeografía integrativa, les voy a exponer el artículo titulado Construcción de árboles filogenéticos en la era genómica, publicado por Kaplan y colaboradores en el 2020. El conocimiento de cómo las especies vivas y extintas se relacionan entre sí sustenta gran parte de la biología evolutiva, por lo que conocer las relaciones entre especies es la base de nuestro sistema de clasificación filogenética. Desde el desarrollo de la secuenciación del ADN y los datos de la secuencia que se usaron por primera vez para la filogenética, nuestra comprensión del árbol de la vida ha cambiado radicalmente y se ha logrado un gran progreso hacia el sueño de Darwin, el de obtener árboles genealógicos bastante verídicos para cada gran reino de la naturaleza. En esta revisión se describen los principales pasos en la tubería filogenética que involucran cientos o miles de genes, el llamado enfoque filogenómico. Para cada paso se describen las diversas opciones metodológicas y varias compensaciones correspondientes entre la sofisticación del modelo y las demandas computacionales. Se comienza con la identificación de genes ortólogos. Los datos iniciales de secuencias de genes pueden derivarse de predicciones de genes basadas en secuencias genómicas o de transcriptomas generados por bibliotecas de secuenciación derivadas de ARN mensajero. Una parte importante de este paso es identificar y eliminar la contaminación, ya que nuestro objetivo final es producir un árbol preciso de relaciones entre especies. Dos genes son homólogos y se heredan de un gen ancestral. La ortología es un tipo especial de homología, en la que los genes de diferentes especies han divergido entre sí debido a la especiación. Como resultado, los genes ortólogos recapitulan las relaciones entre las especies de las que derivan. Otras formas de homología incluyen a la paralogía y a la genología. Sin embargo, estas no reflejan las relaciones entre especies. Por lo tanto, determinar los genes ortólogos es un paso esencial para reconstruir las filogenias de las especies. Los enfoques para la identificación de los genes ortólogos se dividen en dos categorías principales, basados en gráficos y en árboles. Debido a las inserciones y deleciones, los genes y las proteínas suelen diferir en longitud entre especies e incluso en genes de longitud idéntica. Los métodos de alineación se pueden clasificar en tres categorías: el enfoque progresivo, los basados en la consistencia y los estadísticos o basados en la evolución. Cualquier procedimiento de identificación de ortología puede identificar erróneamente contaminantes, parálogos o genólogos como ortólogos. Dichos errores pueden tener un efecto en la precisión de la inferencia filogenética. Por ejemplo, al generar ramas más largas, parámetros del modelo sesgados o incluso cambios en la topología del árbol. Debido a que los errores de alineación pueden afectar los análisis filogenéticos posteriores, es común filtrar regiones alineadas ambiguamente. Dado un conjunto de genes ortólogos alineados y recortados, existen dos enfoques para derivar un árbol de especies. En uno, cada una de las alineaciones de genes puede analizarse de forma independiente para obtener una estimación del árbol, y a continuación, los distintos árboles pueden integrarse para obtener una estimación del árbol de especies. Es lo que conocemos como superárbol. Y en el otro, los genes alineados pueden concatenarse en una supermatriz, que se analiza para producir una estimación global del árbol de especies. Este último es el más utilizado y es el principal foco de atención de esta revisión. Los métodos de reconstrucción de la filogenia se dividen en dos categorías, basados en la distancia y en los caracteres. Los métodos de inferencia filogenética basados en caracteres incluyen la máxima parsimonia, la máxima verosimilitud y la inferencia bayesiana. Y la confianza en los clados es mediante el bootstrap, el cual indica la frecuencia con la que se infiere ese árbol entre los pseudoconjuntos de datos, y se aplica para evaluar la confianza en los árboles estimados para los métodos de distancia, máxima parsimonia y máxima verosimilitud.
Existen dos tipos principales de errores en la inferencia filogenética, los estocásticos y los sistemáticos. Estos últimos surgen por la violación de los supuestos del modelo en el método. La heterogeneidad de los índices entre taxones y atracción por ramas largas es el error sistemático más conocido que afecta a la reconstrucción filogenética. La heterogeneidad de las composiciones de nucleótidos o aminoácidos entre taxones asume que el proceso de sustitución ha sido estacionario a lo largo de la historia de las especies estudiadas. La heterogeneidad de las tasas entre centros menciona que las distintas partes del genoma evolucionan a ritmos diferentes. Por ejemplo, los colágenos cambian más deprisa que las histonas y los intrones cambian más deprisa que los exones. Además de las heterogeneidades entre sitios en un alineamiento, la tasa y el patrón de sustitución en un sitio dado pueden diferir sustancialmente entre los linajes de una filogenia. Este fenómeno se conoce como heterotaxia. La práctica común en un estudio filogenómico ha sido concatenar todos los genes en un supergen, a partir del cual se infiere un único árbol. Sin embargo, los genes pueden diferir en el ritmo y el proceso de evolución. Tales diferencias pueden tenerse en cuenta mediante modelos de partición que construyen particiones con parámetros distintos y con modelos de mezcla que tienen en cuenta la heterogeneidad de los sitios, tanto en la tasa como en el patrón de sustitución. La concatenación de todos los genes en una supermatriz y la inferencia de un único árbol suponen que un único árbol genético subyace a todos los genes y que corresponde con el árbol de especies. La elección de métodos basados en la verosimilitud y la selección de modelos adecuados para acomodar las heterogeneidades en el proceso de evolución molecular entre lugares, taxones y tiempo es tan importante como la generación de los datos subyacentes. Además, aún es necesario el desarrollo de modelos computacionalmente manejables para acomodar la heterogeneidad entre clados. Las intercambiabilidades de aminoácidos varían a lo largo del árbol de la vida, y la estrategia adoptada para abordar este problema ha consistido en eliminar datos o intentar reducir otros problemas relacionados. Muchas gracias por su atención.